Bien, vamos a otro tema. Viviendas de alto estándar comparten el mismo sector, pero al momento de pagar contribuciones hay diferencias sustanciales. El Servicio de Impuestos Internos trabaja en actualizar su registro de sitios eriazos para terminar con esta disparidad que perjudica, por ejemplo, a los fondos municipales. Para profundizar en este tema nos acompaña Carlos Martínez, él es socio de litigios tributarios de Ernst & Young. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido. Muy bien, Gonzalo. Gracias por estar acá. Bueno, el tema de las contribuciones es bien amplio, pero lo conocimos hace algunos días en informe especial. Se habló, ¿verdad?, de los sitios eriazos que en verdad no son eriazos o que tienen una realidad de agrícolas y resulta que son utilizados para vivienda, pagan mucho menos contribuciones de las que podrían. En primer lugar, ¿cuán importante es la contribución, por ejemplo, en la recaudación de los municipios? Gonzalo, para los municipios es fundamental. El impuesto territorial, que todos conocemos como contribuciones, es uno de los mayores ingresos municipales. Tuve la ocasión de ver gran parte del reportaje de informe especial. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que la ley de impuesto territorial, cuando clasifica los bienes raíces, los divide en dos series. La primera es la agrícola, y bien raíz agrícola es cualquier predio, sin importar su ubicación, que tenga como destino predominante la producción agrícola. Claro. La ley soluciona el problema que fue denunciado en este reportaje, puesto que la actividad que debe desarrollarse en el predio para ser considerado agrícola tiene que ser agrícola. Y las viviendas que tuvimos ocasión de mirar no era el caso. Entonces, ahí es el Servicio de Impuestos Internos el que tiene que cambiar la serie de ese bien raíz desde la primera agrícola a la segunda no agrícola. ¿Cuánto paga menos un predio considerado agrícola versus uno de uso habitacional urbano? Mucho menos, porque los predios agrícolas no se tasan por metros cuadrados como las viviendas no agrícolas, como las superficies construidas. ¿Pero entonces, cuánto, la mitad? No, mucho menos de la mitad. Menos de la mitad. Ya, o sea, ahora, ese es un tema. Cuando hay un sitio que continúa tipificado como agrícola y en definitiva está siendo utilizado para casa habitación. Esa es una situación. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, formas que se emplean normalmente para pagar menos o quedar exentos. ¿Qué se utiliza comúnmente para lograr pagar menos contribuciones? A ver, este impuesto funciona sobre la base del avalúo fiscal, no comercial. El avalúo fiscal se determina de acuerdo a parámetros que entrega la ley al Servicio de Impuestos Internos, a su unidad de tasaciones, que fija un valor. Y hay un dato que es importante. En Chile hay aproximadamente 8 millones de predios o de bienes raíces enrolados. Y de esos, más de 3/4, o sea, 3 de cada 4 propiedades no pagan contribuciones. La mayor cantidad del impuesto territorial la pagan las propiedades de Vitacura, Las Condes, Providencia, Santiago, La Reina, Viña del Mar, y eso acumula gran parte de la recaudación. Entonces, el impuesto sí es pagado fundamentalmente por la gente de mayores ingresos que vive en estas comunas y tiene una base exenta, que hoy día es del orden de 33 millones de pesos. Eso hace que 3 de cada 4 propiedades hoy día no paguen. Entonces, para no pagar impuestos, o estás bajo esa base o puede suceder que no estés correctamente enrolado en el Servicio de Impuestos Internos en función del actual avalúo de tu casa o de tu inmueble. Claro, tenemos un tema que acá no hay una fiscalización suficiente. Vemos que hay casas acá al lado, en comunas como Vitacura, que están tipificadas como predios agrícolas y no lo son. Hay cero fiscalización. Lo otro,
realidad de la construcción que se va actualizando, remodelaciones, aumento de metros cuadrados, aumento de superficie construida que no se ha declarado, por lo tanto se sigue pagando el impuesto territorial por un metraje mucho menor. Eso puede suceder. Hemos visto algunos casos que involucran a personas muy conocidas, pero no es... Yo diría que hay que mirar las cosas en perspectiva. La realidad es que sí se fiscaliza. Hoy día las municipalidades tienen a lo largo de todo Chile convenios con el Servicio de Impuestos Internos para entregarle toda la información de las nuevas construcciones, porque tú en cualquier parte, para realizar una nueva construcción o una ampliación en una propiedad requieres un permiso municipal. Sí. Una vez terminada la construcción, requiere una recepción de obra. Ya, pero hay gente que no hace la recepción. Hay gente que no la hace, pero las municipalidades tienen las facultades de informar la recepción. Entonces, la perspectiva a la que me refiero es que me parece bien este tipo de reportajes, pero no es la realidad mayoritaria. Yo creo que hoy día todo el mundo que vive en Santiago, no todo el mundo, pero la gran mayoría ha visto cómo aumenta el pago de la contribución por impuesto territorial, porque los avalúos han ido aumentando. Y eso es parte de un proceso general de avalúo y también de reavalúos singulares respecto de cada una de las propiedades. Entonces, estos casos aislados, diría yo que son aislados, no es la realidad. La realidad es que Impuesto Interno sí tiene un control alimentado fundamentalmente por estos convenios con las municipalidades que le entrega la tasación de las propiedades. Entonces, el grueso de las propiedades sí paga correctamente su impuesto. Hay casos aislados, sí, como en la mayoría de las actividades, pero no es la generalidad, en mi opinión, Consuelo. Bueno, hay una situación que usted ahí mencionó, que es la actualización. ¿De qué manera, por ejemplo, personas, sobre todo adultos mayores, por la reevaluación de sus propiedades, han subido de precio, han entrado también al deber del pago de contribuciones y antes no lo estaban? Estaban exentas y ahora ya no. ¿Ese es un tema que se debería corregir? ¿Cómo se debería abordar? Porque se ha planteado hoy tal vez en las modificaciones legales dejarlos fuera del pago de contribuciones. En mi opinión, sí, porque es un tema que a algunas personas las afecta dramáticamente. Como mencionaba hace unos instantes, la realidad muestra que el avalúo fiscal de las propiedades en ciudades grandes ha ido aumentando y eso ha hecho que muchas propiedades superen el límite exento y empiezan a pagar este impuesto territorial. En comunas como las que mencioné son ínfimas las propiedades que están bajo los 33 millones de pesos, entonces prácticamente todas pagan impuesto territorial. Y para los adultos mayores, por supuesto que es una carga muy pesada. Hay, Gonzalo, que tener presente una cosa. Este impuesto se parece en algo al impuesto que afecta a los automóviles. Podrá parecer novedoso. Es un impuesto que afecta a la posesión de bienes raíces como el otro afecta a la posesión de automóviles, con externalidades bastante distintas en uno y otro caso. Pero no considera la deuda que está asociada a la adquisición de una vivienda. Y en Chile prácticamente todos adquirimos nuestras viviendas con deuda. Entonces, si tú adquieres una vivienda de 100 millones de pesos de avalúo fiscal, pero le debes al banco 80 millones, tu patrimonio en realidad es solo lo que pagaste de pie, 20 millones de pesos. Pero el impuesto territorial se paga por el valor total fiscal de la propiedad, en el caso que propongo, los 100 millones de pesos. Eso hace que mucha gente, además de pagar el dividendo, los intereses, el impuesto de timbre por el crédito, se le hace una carga bastante pesada a raíz del aumento del avalúo. Estas 4 cuotas anuales de las contribuciones. Entonces, más la deuda. Más la deuda. Claro. Más la deuda, que es la realidad que afecta a mucha gente, no solo adultos mayores, profesionales que con esfuerzo se compran su primera vivienda. Para los adultos mayores es particularmente crítico. Sí, por todo el contexto, ¿no?, de jubilaciones bajas. Por supuesto, con jubilaciones bajas, con ingresos que disminuyen cuando pasas al sector pasivo,
el impuesto territorial se hace Duele una mucho carga más. realmente Compleja pesada. de administrar, claro que sí. Ahora, ¿qué pasa con beneficios tributarios como mecanismos que datan de 1959, como el DFL2 famoso, que en algún momento tuvieron, claro, el objetivo de impulsar la adquisición de viviendas, de apalancar la construcción, el desarrollo inmobiliario, pero que es una normativa bastante antigua, que en definitiva daba el 50% de liberación de pago de acuerdo a los metrajes de las casas. En las más chicas, de 70 metros, 20 años sin pagar y así sucesivamente hasta los 140. Pero hoy día está ajustado a la realidad actual el DFL2. Hay algunos expertos que dicen que esto debería ser mucho más focalizado a las viviendas más chicas. ¿Usted comparte eso? ¿Cómo lo ve? Yo tengo una opinión un tanto distinta. Ya. Efectivamente, DFL2 viene del año 59, es legislación del gobierno de Alessandri, e impulsó, y lo hizo efectivamente, la construcción de viviendas económicas. Ese es el título de este DFL2. Pero no hay que olvidar que esta legislación fue modificada en la primera administración del presidente Piñera y fue modificada de modo bastante importante. Antes de esa modificación, una persona natural o jurídica podía tener un sinnúmero de viviendas económicas de DFL2 sin limitación. Tú podías, si tus recursos te lo permitían, tener 10 departamentos y por los 10 tenías los beneficios de impuesto territorial, de impuesto al crédito, de impuesto de herencia, impuesto a la renta, varios beneficios. Con esa legislación se limitaron a solo personas naturales y a un máximo de 2. Y tampoco hay que olvidar que el beneficio frente al impuesto territorial, con las superficies que acabas de mencionar, no es permanente, es Por un plazo es máximo. por un plazo, es por un plazo máximo de 10 años si la vivienda va entre los 70 y los 140 metros cuadrados, claro. el beneficio es siempre del 50%, o sea, el otro 50% Hay se que pagarlo. paga y el plazo varía dependiendo de los metros cuadrados construidos. Con la limitación que se hizo en 2010, al quedar reducida solo a 2 unidades, ya no puede ocurrir como ocurría antes, que una persona que tuviera los recursos comprara 10 inmuebles y gozara del beneficio por los 10. Hoy día está limitado solo a 2. A 2. Y esto efectivamente fomentó, y yo creo que sigue haciéndolo, la construcción Para arriendo. para arriendo y para vivienda. En Chile claro. todavía hay bastante déficit habitacional, más aún con las inmigraciones que hemos experimentado. Ahora, este tipo de exenciones tributarias o de beneficios tributarios no deberían estar ligados más bien para las viviendas que de alguna u otra manera las personas acceden mediante financiamiento del Estado con subsidio Con estatal. subsidio. Lo está. Esas, por supuesto, que tienen, Sí, no, pero y tienen mejores. solamente. En mi opinión, las limitaciones que tiene hoy día el DFL2, de estar circunscrito a un máximo de 2, de tener plazos acotados, y de una vivienda de 140 metros, de estar solo limitada al 50% de la exención y por un máximo de 10 años, creo que pone suficientes límites. Y no hay que olvidar que hay que ayudar un poco a la gente que está... De la clase media. De la clase media, que quiere comprarse una vivienda. Hoy día en Santiago, si tú revisas en la mayoría de las comunas, yo creo que es francamente muy difícil encontrar un inmueble nuevo que esté por debajo del límite exento. O sea, prácticamente todas pagan. Sí. Entonces, creo que modificarlo por estos casos extremos, que los hay, pero que existen las herramientas para corregirlo. No creo que sea el camino adecuado. El camino adecuado es que en estos casos extremos se efectúen las correcciones, se apliquen las nuevas tasaciones. Impuestos Internos puede cobrar con 3 años de retroactividad los impuestos adeudados, con intereses del 1,5% mensual sobre el impuesto adeudado, o sea, un 18% anual. Hay bastantes penalidades para esas situaciones extremas.
pero que no paguen justos por pecadores. Ha ¿Y las habido, multas son lo suficientemente disuasivas? en mi opinión sí. Si a ti te recargan un impuesto con el IPC y sobre esa base te aplican el 18% anual, es bastante oneroso el pago de ese tributo. Muy bien, Carlos Martínez, muchísimas gracias por venir esta mañana. Encantado. Que tenga buen día. Igualmente, gracias. Bien.